No, señor. Me confirman, por favor. ¿Listo? Entonces decía que el ejercicio que teníamos pendiente por entregar de tarea, pues tenía diferentes niveles de complejidad, ¿sí? Una complejidad como tal del método, sino una complejidad, digamos, en cuanto a la cantidad de elementos. Teníamos volados, teníamos diferentes condiciones de carga, tendríamos vigas, tendríamos columnas, tendríamos nudos donde llegaban dos, tres, cuatro elementos, diferentes consideraciones de apoyo, diferentes rigideces, dadas las longitudes, dadas las secciones de los elementos. Entonces, pues, en función de eso, teníamos bastante para trabajar. No digo que sea un ejercicio complicado, sino de más orden, si ustedes se pudieron dar cuenta. Como tengo varios nudos, pues me toca ser muy organizado en el transporte y en la distribución. Realizar bien esos cálculos, no sé si lo hicieron a mano, no sé si lo hicieron por medio de una hoja electrónica, que creo que dentro de la metodología que hemos empleado es como más práctico, pero pues ya ustedes empiezan a ir teniendo su criterio para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Algún comentario de ese ejercicio? ¿Les cerró, les dio, lo validaron en SAP, obviamente? Profe, yo le estaba terminando acá de enviar, pero yo sí tenía una pregunta, profe. Señor, Más que todo en cuanto, pues, a esas inercias tan grandes, cuando uno lo iba a modelar, pues eso no, de por sí no influía mucho, ¿sí? O sí, Inge, cuando uno iba a definir las secciones o algo que fue como el único pedazo en donde yo me traté como que de enredar un poco. inercias tan grandes, pues ojo porque debemos tener en cuenta unidades, ¿no? No sé si de pronto fue ese el problema. Una pregunta, profe, digamos, porque digamos ahí esas inercias estaban en metros, profe, es que digamos ahí estaban las distancias en metros, las cargas estaban en tonelada metro y pues ahí sí no, ¿Qué orden de inercia estamos hablando? una súper grande y ahí habían de 400, de 600, Por eso, esperen, pensemos en una sección de concreto que tenga 50 por 50, que sea grande, ¿sí? Punto 5 por punto 5. Si saco la inercia de esa sección, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la sección de una inercia de 50 por 50 centímetros? En metros, a la 4. se inicia la de 0.0052. Exactamente, estamos hablando 10 a la menos 3, 10 a la menos Sí, 4, señor. ¿sí? Dependiendo. Entonces, pues, para que nos demos cuenta, el orden de magnitud de lo que debemos trabajar. Ahí no sería metros. Muy seguramente las inercias estaban en centímetros, ¿sí? Pero como siempre les digo, tengamos esos órdenes de magnitud dentro de los datos que vamos a manejar. Puede que Profe, estén pulgadas, puede que estén, señor. igual eso solo afecta creo que en el SAP, ¿no? Porque digamos en como tal en el Excel, o sea, si o sea, o haciendo el análisis uno se da cuenta que eso no puede estar en metros porque pues daba muy alto. Pero, o Ujú. sea, si uno las trabajaba así, al fin de cuentas eso solo se hacía para el factor de distribución Distribución, y no exactamente. afectaba Sí. Digamos, pues el valor. ahí se mantiene digamos, entre comillas, el nivel de exageración de las inercias, ¿sí? Multiplicaba por 100, por 1000 veces el valor de la inercia. Pero cuando lo tenga en cuenta, en el cálculo del factor de distribución, pues ese 1000 se factoriza, esa exageración se factoriza y se va a eliminar. Pero cuando yo lo haga en Excel, perdón, en SAP, pues muy seguramente sí debo tenerlo en cuenta, porque me toca poner unas secciones muy grandes del orden de metros, ¿sí? Para que llegara a esa sección. Pues cuando yo lo haga de esa forma, seguramente que me doy cuenta que está completamente desproporcionada la estructura.
Y además que la inercia me va a afectar directamente las deformaciones, aunque CROSS no es un método que me permite calcular deformaciones, desplazamientos como tal en mi estructura, ¿sí? En SAP yo sí puedo revisar ese tipo de resultados. O si lo hiciéramos en análisis matricial, veríamos que los resultados de esos desplazamientos pues van a ser muy pequeños si trabajo esas inercias en metros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Pero pues muy bueno el apunte. Eso sí nos sirve para estar muy pendientes siempre de las magnitudes de las unidades que estemos trabajando. Y es una recomendación que también le doy para cuando trabajen en SAP. Recuerden que SAP nos permite trabajar diferentes unidades. Y si yo no estoy pendiente de la unidad en la que esté trabajando, puede que la inercia la meta en metros a la 4 y no sea en metros a la 4, sino sea en centímetros a la 4. ¿Sí? Entonces ahí empiezo yo a involucrar algo de información errada al programa y pues obviamente los resultados pues van a tener inconvenientes. Como siempre les digo, aquí desde el punto de vista académico, bueno, no tiene tanta afectación, pero si lo pensamos ya a nivel profesional, donde ya estamos diseñando edificaciones, donde estamos entregando unos resultados con los cuales se van a tomar decisiones, pues ya empieza a ser una responsabilidad bastante alta por parte nuestra. Bueno, entonces siempre tener claro como esos órdenes de magnitud para que estemos trabajando. Bueno, chicos, ¿algún otro comentario? Bueno, no hay más comentarios. Entonces, ya ustedes son expertos programadores en el método de Cross. Revisemos por favor este pórtico. Son dos columnas, una viga y un volado con las secciones allí indicadas. La primera columna es 50 por 25, la viga de 30 por 40, el volado de 30 por 45 y la segunda columna, o sea, el elemento marcado como 3, es de 30 por 60. Toda la estructura está hecha en un material con 20 gigapascales de módulo de elasticidad. Altura de las columnas 3 metros, la viga tiene 9 metros y a 4 metros del apoyo izquierdo de la viga del nudo 2 tengo una carga de 15 toneladas, 150 kilonewtons aproximadamente. En el volado tengo una carga de 100 kilonewtons. Este volado tiene una longitud de 1,5. Entonces, por favor, en sus mega hojas de cálculo que ya tienen programadas, revisemos este cross. Aquí hago énfasis en ese elemento 1. Miremos que la columna está de 50 por 25, o sea que va a estar trabajando en su menor inercia, ¿cierto? 50 de base por 25 de altura, o sea, 50 va a tener de fondo y 25 va a tener aquí en esta dimensión. Entonces va a tener su menor inercia. No va a ser lo mismo que si fuera de 25 por 50, ¿no? Porque la inercia va a ser diferente. Entonces,
es para que lo consideremos dentro de nuestra estructura. Aquí en el elemento 3 sí tengo de 30 por 60. Ahí va a estar trabajando en su mayor inercia. Y obviamente la viga quiero que se comporte paradita también para tomar su mayor inercia. Me indican por favor cuando ya lo tengan resuelto. Profe, a mí me surgió una pregunta en este. Sí, En el nodo 3, pues si yo voy a quitar el volado y voy a poner un momento, ujú. o sea, ¿cómo haría para distribuir eso en el elemento 2 y el 3? No sé si me hago entender. O sea, al momento de hacer el cross. Nosotros ya hemos trabajado un ejercicio con volados, ¿no? Sí, pero, o sea, yo pongo un ejemplo, era completamente horizontal, o sea, era una viga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estaba en el nodo 4, en el nodo 3, ¿sí? Ese era el último elemento. O sea, digamos que si fuera solo dos elementos. Ahí implicaría solo que en el nodo 3, pues estuviera esa carga, no sé si me hago entender. Sí, Es que pero acá hay dos. eso fue el ejercicio de tarea, tenía un caso particular, un caso parecido a este, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hicimos cuando teníamos una viga? ¿Se acuerdan del ejercicio pasado donde teníamos solamente una viga con el volado? Sí, Donde dijimos que ese apoyo era una articulación, digamos así que haciendo memoria, que ese apoyo era una articulación, entonces pues esa articulación tenía un factor de distribución de uno. Entonces tenía hacia un lado, no se cansa de ver mi cursor, si esta fuera una viga completa y esto fuera un apoyo, hacia este lado distribuía un pedazo, o sea que tenía del nodo 3 al nodo 2 un momento y del nodo 3 a otro volado, al volado, el otro momento que era aportado por este sistema equivalente. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a tener? Pues que en este nudo 3 voy de 3 hacia 2, voy de 3 hacia 4 y voy de 3 hacia el volado. Pero ese volado, como no va a tener resistencia, ¿cierto? O sea, hacia allá no le voy a distribuir nada, solo me va a aportar un momento en el desarrollo de mi cross. ¿Sí me hago entender? Voy a tener factor de distribución de 3 hacia 2, voy a tener factor de distribución de 3 hacia 4 y acá es como si considerara el efecto de 100 por 1,5, 150 kilonewton metro en este nudo. ok, sí, sí, pero en ese nuevo, pero entonces el momento lo distribuimos con el factor de distribución de 3 a 2 y de 3 a 4 respectivamente. ¿O cómo se No, distribuye ese momento no, en ese lo ese voy a nodo? tener en cuenta en el desbalance, solamente lo tengo en cuenta en el desbalance. Ah, ok. O sea, es como si hubiera otro, por así decirlo, un Un momento elemento, ¿de qué? de digamos, 3 hacia el volado, pues no sé si me va a entender. Y simplemente eso lo que va a hacer es en el desbalance y ya, ¿sí? Ujú. No, ok. Sí, en el desbalance, el desbalance.
¿Cómo vamos? Ya en el nodo 2, ingeniero. Calculo las inercias, las que les estoy presentando allí. Nuevamente les hago énfasis en que es diferente tener la sección de 50 por 25 que 25 por 50. Aquí estamos calculando nuestra menor inercia. A propósito, tengo unos momentos de empotamiento para la viga de 9 metros. No sé si les está dando los mismos valores. Sí, sí, señor, sí me dan los mismos. Factores de distribución de 2 a 1, 0,55. De 2 a 3, 0,45. De 3 a 2, 0,09. De 3 hacia 4, 0,91. Vemos esa diferencia de inercia, ¿no? Que hay de con una sección con 20 centímetros de altura más. Y me da este resultado. No sé si les está dando a ustedes lo mismo. Un momento, por favor. Un momento de empotramiento. La pregunta que me decía, creo que era Sergio, era de este momento en el volado. Entonces ahí me remito a este nudo 3. Ahí era donde yo les decía, tengo un nudo de 3 hacia 2, de 3 hacia 4 y 3 hacia el volado. De 3 al volado tengo este momento que va a ser 150, ¿cierto? Positivo. ¿Por qué es positivo? Porque recordemos que aquí, en estos momentos de empotamiento, estoy trabajando con la solución, con la respuesta.
Entonces, para este momento de 100 por 1,5, que me va a generar un giro antihorario, perdón, horario, o sea, hacia adentro, la respuesta, la resultante, la reacción, va a venir acá en signo contrario, con signo contrario, en sentido contrario. ¿De acuerdo? En sentido contrario, va a indicar que es positivo saliendo de la pantalla. Entonces, acá cuando yo haga equilibrio de este nudo con el momento de empotramiento que viene de la viga, ¿cierto? Del elemento 2, encuentro que tengo un desbalance de más 150 menos 148,15, ¿cierto? Un balance positivo, pues es pequeño, pero sigue siendo un desbalance que yo distribuyo entre el 9% y el 91%, y digamos que de ahí en adelante las iteraciones se repiten como ya lo hemos hecho previamente. Hacia allá, hacia ese brazo del nudo 3 que es hacia el volado, vean que no le volvimos a asignar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tengo rigidez para absorber ningún tipo de momento. Por eso, al final de los cálculos, voy a obtener ese mismo 150. Profe, digamos, también me está definiendo en cuanto a decimales. No sé. Y acá Mira, en al el final, desbalance y ya, el ya miro, transporte, es que estaba ¿ya le mirando, está dando por cero? ejemplo, es que estaba mirando, por ejemplo, el menos 101,85 me da punto 79, creo. Ujú, Entonces, pues ya voy a hacer todo y ya le comento, que ya ok. tengo todo. De pronto un par de ciclos más para ver si son temas de decimales. ¿Y los demás cómo van? Ya, profe, formulando todavía. Señor, formulando. Sí me está definiendo en cuanto a decimales, pero pues sí me está, por ejemplo, dando el nudo 2 0 la suma y el 3 también. Bueno, empezamos a trabajar. Miremos si los factores de distribución son los mismos. Miremos si los momentos de empotramiento son los mismos. Sí, es lo mismo, solo por eso me sale la duda porque no está dando lo mismo. Bueno, tan raro.
Debe haber algo por ahí que difiere. Pues por Pero ejemplo, tenemos el mismo orden de magnitud, ¿cierto que sí? sí, Entonces, pues, pues menos 51,42 y a mí menos 51,39. O sea, cambian los decimales un poco. y los demás, ya están aburridos de cross. No hay en momentos que estoy en el nodo 3. Bueno, listo, al menos otra persona que me vaya corroborando valores y continuamos. ¿Cuándo es el parcial? ¿La próxima semana? Sí, señor, creo. Pues tengo una pequeña diferencia de decimales, pero sí, sí me dio más o menos lo mismo. Sí, profe, igual, varían son decimales, pero pues el mismo orden de magnitud. Ok, bueno, listo. Eso también ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Con los momentos, digamos que ahí yo estoy graficando en cada elemento, llámese columnas, llámese vigas. eh, Particularmente me dediqué en las vigas, perdón, en las columnas, porque allí es donde voy a tener las reacciones, ¿cierto? Aquí es donde tengo las reacciones. Entonces voy a evaluar es el equilibrio del sistema. Ustedes me ayudarán aquí a calcular estos cortantes, me verifican estos cortantes, por favor. Si yo digo que aquí en la parte superior de 2 a 1, ¿cierto? En el nudo 2 tengo un momento de menos 102,84, menos 185, y de 1 hacia 2 tengo un momento de menos 51,42. Al hacer el equilibrio de este elemento, si obtengo ese cortante de 51,42.
el cortante de la columna 1 de 51,42 y el cortante de la columna 3, miremos, en la parte inferior tengo de 4 hacia 3, un momento de 18,30. En la parte superior tengo de 3 hacia 4, un momento de 36,60. Si hago equilibrio, si tengo esos cortantes de 18,3. Sí, sí, señor, sí me da. Ambos. Sí, señor. Sí, sí, señor. También. Ok, vale. Ustedes hicieron equilibrio. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el pórtico en clase hicimos el equilibrio y garantizamos que toda mi estructura está en equilibrio en tanto en fuerzas horizontales, verticales y momentos, ¿no? En equilibrio general. No sé si en el de la tarea lo volvieron a revisar ese equilibrio. Sumatoria de fuerzas donde incluyo las cargas impuestas y las reacciones obtenidas, horizontales, verticales y momentos. Si yo hago ahora aquí, en este caso, sumatoria de fuerzas, particularmente sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué ocurre? ¿Qué fuerzas horizontales tengo en la estructura? Como cuando hacíamos equilibrio por allá en análisis 1. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Sobre mi estructura tengo algún tipo de fuerza horizontal? No, no, señor. Horizontal no, pero digamos en el elemento 3, en los ejes locales sí habría una, ¿no? La de 100. Elemento 3. Había En una de cuanto a 100. ejes locales, Ejes no global. locales. No. Pero ¿qué estamos haciendo? Evaluando es el equilibrio global de la estructura. Pues los que son cortante para los elementos verticales se vuelven axiales para los elementos horizontales, ¿no? Y viceversa. Pero estamos hablando de equilibrio general. Eso es equilibrio local de cada elemento, de cada nudo. El equilibrio general de mi estructura. ¿Sí? Donde digo sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Acuerdan ustedes como cuando tenían estructuras estáticamente determinadas que querían calcular una reacción y decían sumatoria de fuerzas horizontales? Acá tengo una fuerza horizontal, acá tengo otra fuerza horizontal y acá tengo, pues, que son las reacciones, ¿no? En el nudo 1 y en el nudo 4. Y eso la sumo con las fuerzas horizontales que aquí no tengo. Para este caso, pues resulta que en este nudo 1 y en este nudo 4 tengo unas reacciones, que son estas, 51,42 y 18,30. Entonces, si yo hago equilibrio de fuerzas horizontales, ¿qué tengo? Cargas externas, cero. Tengo una reacción de más 51,42 porque va hacia la derecha, menos 18,30. ¿Eso me dará cero? No, no, señor. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Nos quedó mal el cross? ¿Dónde estuvo el error? Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Como hemos hecho en los ejercicios anteriores de pórticos, ¿cierto? Yo debo garantizar que tengo un equilibrio tanto en cada elemento, ¿cierto? O aquí cuando desarrollamos el método de Cross, lo que estamos garantizando es el equilibrio en cada nudo, ¿cierto? Después de garantizar el equilibrio en cada nudo, vamos a garantizar el equilibrio en cada elemento, evaluando los cortantes y los axiales, ¿cierto? Pero a su vez, toda mi estructura en general también debe estar en equilibrio. Entonces, por eso dije que cuando hicimos nuestro primer cross, evaluamos una sumatoria de fuerzas horizontales, una sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de momentos y ante toda revisión estuvo en equilibrio, ¿cierto? Nos daba cero esa sumatoria de fuerzas. Aquí para este caso, en este cross, estamos haciendo sumatoria de fuerzas horizontales. Estamos diciendo que la sumatoria de fuerzas horizontales de cargas externas para esa estructura es cero, ¿cierto? ¿Qué fuerzas horizontales tengo? No tengo carga externa, solamente tengo una reacción horizontal en el nudo 1
de magnitud 51,42, una reacción horizontal en el nodo 4 de magnitud 18,30, y si todo funciona, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Pero pues sabemos que este 51 difiere de este 18, entonces esta sumatoria de fuerzas X no nos da cero. ¿Sí? ¿Estamos claros en cuál es la inquietud que nos atañe en este momento? Si fue que nos quedó mal el cross, si fue que no supimos calcular los momentos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguna idea? Pero, profe, digamos, si no estamos incluyendo las dos, o sea, esa magnitud, pero en las dos direcciones, En las dos direcciones, ¿cómo así? pues digamos, en el elemento 1, ese 51,42 está tanto a la derecha como a la izquierda. O sea, Sí, pero lo que pasa es que estamos haciendo la reacción. O sea, pensemos en esta estructura completa. Yo aquí tengo una reacción. Por eso digo, devolviéndonos cuando calculábamos estructuras estáticamente determinadas. Si yo tuviera aquí una carga horizontal y aquí tuviera unas reacciones que desconozco, ¿cierto? Yo digo, oiga, esta fuerza horizontal más esta reacción aquí en uno más esta reacción en 4 tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Que era como lo planteábamos antes. sí, señor. Pues lo mismo estamos haciendo acá. Pero pues ahora nos estamos devolviendo porque es que ya tenemos los valores de las reacciones. Entonces digo, no tengo cargas externas, pero sí tengo unas reacciones. Esta reacción más esta reacción tendría que ser igual a cero, ¿cierto? Porque está en equilibrio estático. Pero pues ya nos dimos cuenta que no es igual a cero. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó ahí? Pero, profe, ahí con eso que dijo me confundí un poco porque, o sea, digamos, tenemos las dos reacciones, ¿no? Y se supone que no solamente incluye las reacciones, sino las fuerzas horizontales que se estén ejerciendo en la misma estructura. O sea, esa también toca incluirla en la sumatoria de fuerzas. Y pues también tenemos esas dos que le estaba mencionando ahorita, entonces no entendí muy bien esa parte. Profe, estaba muteado. Yo acá en esa estructura tengo unas reacciones, ¿cierto? Voy a ponerlas. Voy a poner una reacción acá en este nudo, ¿cierto? Voy a tener una reacción en este nudo, ¿cierto? Porque ahí están los apoyos, entonces ahí voy a tener las reacciones. Esa es mi reacción. Si tuviera alguna carga externa, no sé, por acá arriba o alguna cosa, o aquí en algún punto de mi estructura, si tuviera alguna fuerza, pues yo te diría, sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza igual a cero. ¿Cierto que sí? Aquí, ¿por qué? Porque son las reacciones. Esta de arriba, ¿por qué? Porque es una carga externa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Resulta que para este ejercicio yo no tengo carga externa, solo tengo las reacciones, pero igual tengo que hacer el equilibrio. Digo, sumatoria de fuerzas horizontales es igual a cero. Entonces acá tengo una reacción de valor 51,42, acá tengo otra reacción de valor menos 18,3, ¿sí? La sumatoria de ellos es igual a cero si está en equilibrio estático, pero no me está dando ese equilibrio estático, no me está dando igual a cero. Esa es como mi pregunta. ¿Por qué? Si antes todo era tranquilidad, todo daba perfectamente, nos cerraba adecuadamente el ejercicio.
¿Están meditándolo todavía? ¿Están revisando el cross? Sí, ingeniero. No es que esté mal. Profe, ahí esa fuerza externa que nos falta, pues no sería como calcularla, igualar las tres, o sea, las dos reacciones más la fuerza externa, Pero es que igualar. miremos que mi ejercicio es este. Mi ejercicio no me dice que tengo ninguna fuerza externa. Ese es mi ejercicio, es mi condición de carga. Esa es mi condición de carga, esa es mi estructura. Y esa estructura tiene esas reacciones. ¿Sí? Esa fuerza externa no existe. Yo estoy hablando de ella, pero no existe. ¿Sí? Esta es mi condición de carga. Y para esta condición de carga, al efectuar el método de Cross, nos estamos dando cuenta como de una inconsistencia en este caso particular. ¿Por qué en este caso particular? Porque resulta que este pórtico tiene posibilidad de desplazamiento lateral. Si los comparamos con los pórticos anteriores, incluyendo el que hicieron de tarea, los pórticos en todos sus niveles tenían algún apoyo que les restringía el desplazamiento, ¿cierto que sí? Mientras que en este pórtico, aquí, a la altura de los nudos 2 y 3, ese nivel puede desplazarse lateralmente. Entonces, estos se llaman pórticos con desplazamiento lateral admisible o pórticos no arriostrados. Y nos damos cuenta que cuando tengo esta consideración, pues el sistema como tal no va a cerrar, ¿sí? No nos cierra. No es que esté mal, pero tampoco es que esté bien de momento. Nos toca hacer algún procedimiento para ver que sí nos cierre definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es lo que yo les quería expresar ahorita. Si yo tengo una estructura, que la voy a llamar un sistema real, con una condición de cargas, esa estructura tiene una posibilidad de desplazamiento lateral. ¿Cuánto? Un desplazamiento delta. Aquí lo que yo estoy diciendo es que los nudos de ese nivel, aquí en este caso tengo dos, los nudos de ese nivel se van a desplazar exactamente lo mismo, ¿sí? Como una de las premisas para la aplicación del método era que no íbamos a considerar esas deformaciones por axial, por eso digo que estos nudos se me desplazan lo mismo. Y de pronto esto les recuerde el método de deformaciones compatibles que planteamos en análisis 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que así como, no sé si era Sergio o era Juan, o bueno, ya saben que no me sé los nombres, y menos si no los estoy viendo, voy a necesitar una fuerza externa que me equilibre ese desbalance que estoy teniendo ahorita a nivel de reacciones, ¿cierto? Tengo 50 y cuánto, 53 y 18, tengo 53, tengo 18, entonces voy a necesitar echar mano de una fuerza externa que me equilibre, pero esa fuerza externa no va a ser una condición real de mi estructura, solo va a ser llamémoslo, entre comillas, un artilugio que yo utilice para poder equilibrar en cuanto a fuerzas horizontales mi sistema. Entonces, para eso, yo voy a descomponer mi planteamiento de Cross en dos, bueno, en varios sistemas. Uno va a ser el sistema arriostrado, compuesto por, digamos, si yo aquí pusiera un apoyo o le diera al pórtico una restricción de desplazamiento, pues calculo la fuerza. ¿De cuánto es la fuerza en nuestro caso? Calculo esa fuerza desbalanceada y yo sé que esa sería mi reacción si el pórtico estuviera arriostrado. ¿De cuánto sería la fuerza en este caso? Si tengo más 51,42 menos 18,43, ¿cuánto me está dando esta diferencia? 33,12. 33. ¿Y hacia dónde empujo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Hacia la hacia la izquierda. izquierda, ¿cierto? O sea, 33,2 a la izquierda lo sumo con este 18,3 a la izquierda y me equilibran este 51,42. A esa estructura es la que yo llamo un sistema arriostrado, que es lo que hemos venido trabajando desde el semestre pasado. Esto es, digamos, de fondo lo que queremos evaluar en este curso. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos pórticos con desplazamiento? Porque así realmente es como se van a comportar nuestras estructuras. No van a estar sujetas a una roca. Bueno, puede haber estructuras sujetas a rocas, sí, pero el común de las estructuras solamente va a tener su apoyo o sus restricciones a nivel de fundación. De ahí para arriba van a tener un movimiento en función de la rigidez de los elementos. ¿Sí? Entonces, retomo, yo voy a tener que descomponer mi sistema en varios sistemas. El primero de ellos, un sistema arriostrado, que es el que ya sabemos desarrollar. De hecho, prácticamente que ya lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Porque ya encontramos esta fuerza de reacción que es la que nos equilibraría el sistema. ¿Cierto que sí? Pero adicionalmente, como sabemos que este pórtico puede desplazarse, entonces yo le voy a asignar una fuerza arbitraria, o bueno, más bien, voy a asignar un desplazamiento arbitrario, ¿sí? Que sea conocido. Dijimos que este desplazamiento en este nudo y de este nudo van a ser el mismo, y con ese desplazamiento voy a calcular una fuerza la cual me indujo ese movimiento. ¿De acuerdo? Recuerden que esto o este segundo planteamiento, que sea un pórtico, un sistema con desplazamiento más bien X1, vuelve a ser o vuelve a tratar la misma ecuación que planteamos en la primera clase, que fuerza es igual a K por delta. Si yo aplico el delta, calculo la fuerza, implícitamente lo que estoy obteniendo es la rigidez completa de la estructura, ¿sí? No por elemento, no, la rigidez completa de la estructura. Entonces, si yo aplico un desplazamiento conocido, voy a obtener esa fuerza. Y como lo planteamos en compatibilidad de deformaciones, pues este sistema o las fuerzas horizontales de este sistema, en este caso H, va a ser igual a ¿qué? A esta fuerza R, con la reacción de mi pórtico arrastrado, más X1 veces la fuerza que me indujo este desplazamiento conocido. Como este desplazamiento conocido es arbitrario, yo puedo poner 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, ¿cierto? Ya sabiendo que 1 metro es como desproporcionado, pero estamos hablando de principio de superposición, ¿sí? Yo aplico para cada fuerza de esas, para cada desplazamiento, perdón, voy a obtener una fuerza. Yo sé que esa fuerza, pues no me va a equilibrar automáticamente la reacción para obtener esta fuerza horizontal, entonces, nuevamente, conservando el principio de superposición, a esa fuerza o a ese desplazamiento yo la amplifico o lo afecto por un valor X1 para lograr obtener este sistema. En otras palabras, este X1 va a ser la única incógnita que nosotros tengamos en el sistema para poder dar equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza la obtengo al correr este cross con desplazamiento. La reacción, ya ustedes vieron cómo es el procedimiento para su obtención. Y esta fuerza H es la fuerza del sistema inicial de cargas. Para nuestro caso, esa fuerza pues es cero, ¿cierto que sí? No sé si está clara la explicación hasta ahí. O sea, lo que se busca es hallar el X1, ¿sí? Entonces, por eso digo, es como parecido al principio de compatibilidad de deformaciones. Descompongo mi sistema en varios sistemas y obtengo una fuerza que me permite equilibrar. Entonces, el desplazamiento de mi sistema inicial, ¿cierto? De mi sistema original va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento de mi sistema cero, que es mi sistema arriostrado, más x1 veces, que va a ser este mismo x1, mi desplazamiento en el sistema con desplazamiento.
Entonces, esto me funciona para fuerzas, me funciona para desplazamientos y mejor aún, me funciona para momentos. Entonces, los momentos que yo obtenga en cada elemento de mi estructura original, yo los puedo obtener como los momentos de este pórtico arriostrado más X veces los momentos de este pórtico con desplazamiento. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora lo que nos toca hacer es aplicar ese cross de desplazamiento. Y para eso echamos mano de nuestra última clase de vigas en las cuales hablamos de de esos asentamientos. Allá particularmente pues para una viga ese desplazamiento diferencial de nudos se puede ver como un asentamiento. Acá solo es que ustedes giren la cabeza 90 grados a la izquierda o a la derecha y ven que esto puede verse como una viga, esta columna, ¿sí? Donde tengo un apoyo y acá, si fuera una viga, acá tengo un asentamiento. Para este caso va a ser un desplazamiento lateral. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular unos momentos de empotramiento para ese desplazamiento. Recordemos, ¿de cuánto es ese desplazamiento delta? Arbitrario. 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 Cada uno puede poner un desplazamiento delta. ¿Sí? Entonces, pues, si yo tengo el desplazamiento, ¿se acuerdan de esta ecuación? Bueno, aquí tengo un errorcito porque no es L sino es L cuadrado, ¿no? 6EI delta sobre L cuadrado. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Sí, señor. Ok. Entonces, esa es la de asentamientos. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que los momentos de empotramiento de esta columna de la izquierda van a ser diferentes a los momentos de empotramiento de esta columna de la derecha. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí la salvedad de 6E del elemento 1, la inercia del elemento 1, longitud del elemento 1, ¿sí? Para este caso, el módulo de elasticidad y la longitud van a ser iguales, pero la inercia va a ser diferente. Entonces, esta diferencia de inercias implica que los momentos de empotramiento sean diferentes. Y como ustedes ya tienen el cross hecho, ¿cierto? No he cambiado nada en mi estructura, entonces pues vean que los factores de distribución van a ser los mismos. Ahora lo que incluyo son unos momentos de empotramiento. De hecho, estos momentos de empotramiento creo que fueron calculados con 6 delta sobre L, no sobre L cuadrado, pero pues igual son arbitrarios, ¿no? O sea, puede funcionar. Yo les pediría que lo calculemos sobre L cuadrado. Chequemos acá. Cross. mm, Bien mi cross y lo calculamos. Si quieren ustedes, háganle una copia a la hoja de cálculo con la que hicieron el primer cross, que ya ustedes saben que era nuestro cross arriostrado, y calculamos unos momentos de empotramiento con 6 delta sobre L cuadrado. ¿Qué valor de delta le quieren poner a la estructura? ¿Cuánto le quieren desplazar? Aquí lo tengo. Entonces, tengo mi pórtico cross arriostrado
¿cierto? Incluso le hice su diagrama de convergencia y tengo, mentira, este no es mi pórtico de cruz arrastrado, es este de acá. La parte de arriba tengo mi pórtico de cross arrastrado, ustedes ven los valores que fueron los mismos que obtuvimos, y aquí en la parte de abajo tengo mi pórtico de cross no arrastrado. Estos valores son los que les digo que podemos ajustarlos, ¿sí? ¿Cuánto me da 6EI? Si yo digo que aquí tengo un delta, ¿cierto? Para la columna 1 va a ser más 6 por el E del elemento 1 por el I del elemento 1 dividido entre L cuadrado, ¿cierto? Del elemento 1, esos son los momentos, para un delta de, ¿cuánto? 5 Pero, centímetros, ¿está bien? Sí, 5 centímetros. Ok, 5 centímetros. Recuerden que eso es arbitrario. Voy a ponerlo aquí en rojito porque eso es arbitrario. Entonces, esto lo multiplico por los 5 centímetros, 6 y delta sobre L cuadrado, y me da 4,34, no sé si ese valor es correcto o no es correcto. Por 10 a la menos 2, 434. sí, me da Sí, 434. ok. Unidades consistentes, ojo, ¿no? Que la inercia esté en metros, motricidad en kilonewton metro cuadrado, longitud en metros. Ok. 434 kilonewton por metro, de momento. Aquí voy a decir que esto es para elemento 1. Y para el elemento 3 voy a copiar la misma expresión, ¿cierto? Pero voy a tener, son las propiedades del elemento 3 de mi columna 3. 6e delta sobre L cuadrado. Y acá pues vemos que hay una diferencia, ¿no? Lo que habíamos dicho. 3600. Ojo con los signos. Si yo estoy diciendo que 5 centímetros, o sea que es un desplazamiento positivo, ¿cierto? Estos momentos van a ser también positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se me forme mi estructura con esa sombrita amarilla que tiene en la parte posterior, voy a tener una tensión aquí en la parte izquierda y aquí en la parte superior, en la parte derecha. Por eso, los signos de los momentos que van a ser las respuestas van a ser positivos para este caso. Si yo considerara que mi desplazamiento va en el sentido contrario, pues los momentos iban a invertirse, porque las tensiones ya no van a aparecer aquí en el lado izquierdo de las columnas, sino en el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, por eso voy a decir que el momento de empotramiento acá va a ser este valor. Au, no nos dañe la programación. Este valor es de 3 a 4, este valor, y de 4 a 3, este valor. Y no sé si nos estará dando lo mismo, pero tengo momentos de 358, 282, 380, 1990. Se me hacen altos esos valores. Pero bueno, igual aquí puedo tener no momentos de no 5 centímetros, sino un milímetro, ¿cierto? ¿Sí?
1 centímetro. Ok. Ya es como dijimos que es arbitrario, entonces pues no hay problema por eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puede esperar un segundito, profe, por favor? Ingeniero, ¿podemos dar ahí el cálculo del momento un segundo, por favor? ¿Este? Sí, 6 señor. delta sobre L cuadrado, ¿no? ¿Sí está bien? No, yo tenía un error, gracias. Bueno, ustedes me ayudan a verificar porque en medio del afán puede que algún cálculo nos quede mal programa. Profe, ¿podría poner el de 0.05 y para ver los resultados? A ver si sí me da lo mismo, por favor. Claro que sí. Los resultados son esos que están ahí, sí. Entonces... Este, 434 y 3600. No, pero me refiero ya a los momentos finales. Los momentos sí, aquí ya todo está corrido. Bueno, Miremos que en el último ciclo ya todo está en ceros. Sí, entonces ya. bueno, sí siguen las diferencias de... Sí, hay que de revisar de pronto la decimal. programación. Unos decimales, supongo yo. Ujú. ¿Sí nos está dando? Entonces, ¿con cuál lo dejamos? ¿Con 5 centímetros? Con 5 centímetros, ingeniero. Bueno, así como hicimos este cross acá, ¿sí? Voy a revisar los cortantes nuevamente en las bases para obtener las reacciones. Entonces recuerden que voy a tener es lo que pasa en mi elemento 1 y lo que pasa en mi elemento 3. Entonces en mi elemento 1 voy a tener este momento, voy a marcarlo de 1 a 2 y de 2 hacia 1, ¿cierto? No tengo carga, solo tengo desplazamientos. Entonces supongo que el cortante lo obtengo como la sumatoria de momentos dividido entre la longitud, ¿cierto que sí? Que sería este valor, 213,78. Voy a hacer un dibujito. A ver, voy a tener una columna acá. Voy a tener otra columna acá, ¿cierto? Voy a tratar de hacer el mismo dibujo que estamos mostrando allá. Voy a insertar un momento. ¿Cierto? Que vimos que estamos presentándolo como positivo, que va a ser este. Momento de acá. Y en esta parte de arriba. Entonces, aquí en la parte de abajo, que sería de 1 a 2, tengo 358 positivos, o sea, en ese sentido. En la parte superior, tengo 282,88, o sea que voy a tener
un cortante aquí en la parte inferior que va a ir en ese sentido, ¿cierto? ¿De cuánto? 213,78. Sí, les dio 213,78. O de ese orden. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Listo. Para el elemento 3, para la columna 3 voy a tener pues este valor de 3 hacia 4 y este valor de 4 hacia 3. Igual, la sumatoria de momentos dio entre la longitud de 3 metros, para ese caso, me da una fuerza de 790, la cual también tiene que ir orientada en la misma dirección. ¿Sí? Esa es la reacción que yo tengo. O sea, piensen ustedes físicamente, tienen una maquetica de ese pórtico y lo desplazan 5 centímetros. Esas son las reacciones que está ejerciendo el pórtico en la base. Dijimos en el momento que hablamos de los asentamientos que se nos pueden producir estados internos de acciones, axial, cortante y momento, a partir no solo de cargas, sino también a partir de desplazamientos. Y aquí pues lo estamos cuantificando. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una fuerza de 213,78. Acá en el elemento 3 tengo una fuerza de reacción de 790, ¿sí? Como 14. Vuelvo a hacer mi sumatoria de fuerzas horizontales. Sumo estas dos, me dice que tengo 1003,91. Es mi reacción. En otras palabras, de acuerdo con este sistema, de acuerdo con este sistema, yo tengo que aplicar esas 1013 kilonewtons para que este pórtico, con esa configuración que estamos planteando, se me desplace 5 centímetros, que fue el desplazamiento que impusimos. ¿De acuerdo? 1013 no, sino 1003. ¿Sí estamos claros? No, profe, Todo, ¿puede todo. repetir, por favor? Ok. Nosotros supusimos un desplazamiento de 5 centímetros. Para ese desplazamiento de 5 centímetros, encontramos unas reacciones cuya suma me dio 1003,9 kilonewton. Entonces, si yo hago un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Es como si yo pusiera aquí una fuerza de 1003,9 kilonewton para obtener una reacción, pues, distribuida en 213,7 y 790,1 para un desplazamiento de 5. Si yo cambio el desplazamiento, no 5, sino 10, mejor, 0.01, un centímetro, ¿cierto? Obviamente la fuerza nos va a cambiar. Ustedes vieron que reduje la carga a la quinta parte, entonces la fuerza también quedó reducida a la quinta parte. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es, yo indujo un desplazamiento conocido, dijimos 5 centímetros, pero puede ser cualquiera, puede ser arbitrario, 1 milímetro, ¿sí? Una milésima de milímetro, y pues cada valor de eso me va a dar una fuerza. Como esta fuerza, que ya la calculé acá, es de 1003, perdón, no me equilibra directamente con este valor de reacción, que ustedes me han dicho que era como 33, si no estoy mal. Entonces me toca afectar por un valor x1 para llegar a ese equilibrio. Muy seguramente ahora va a ser un factor de reducción, ¿no? Para que este valor me dé 1003, perdón, me dé 33. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Qué fue lo que hicimos? Primero desarrollamos un pórtico arriostrado, después desarrollamos un pórtico no arriostrado, sino con desplazamiento, ¿cierto? Donde el sistema de cargas ahora fueron unos desplazamientos, o sea, no tuvo sistema de cargas más bien, sino tuvo un sistema de desplazamientos, pero ese sistema de desplazamientos me indujo unas reacciones y unas condiciones de trabajo interno. Profe, qué pena.
Señor, ¿De dónde es que sale ese 213, 78 y 790, 14? estos son los cortantes, son estos cortantes. Esto viene de acá, de que yo sumo los momentos, este momento que obtuve para mi barra 1, ¿sí? Sumo los momentos y lo dividí entre la longitud porque no tengo más fuerzas, pues solo tengo la condición de desplazamientos. Es como cuando calculábamos cortantes haciendo equilibrio. Lo que pasa es que ahí lo programé. Gracias, profe. ¿Y este 790 de dónde viene? Pues igual, de estos momentos que son los que están en la columna 3. Lo que hice fue que lo sumé, pues haciendo el equilibrio general de la estructura, sumatoria de fuerzas, pues esta fuerza más esta, bueno, esta reacción, me están sumando 1003 para un desplazamiento de 5. Lo que quisiera decir en un sistema de fuerzas es que yo tengo que aplicar una 1003,9 kilonewton ahí en esa parte superior de tenemos el desplazamiento admisible para obtener un desplazamiento de 5 centímetros, con unas reacciones de 213 y de 790. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿qué hacemos? Pues en nuestro sistema, ¿qué ecuación vamos a plantear? Pues horizontalmente no tengo ninguna fuerza. Esto va a ser cero, ¿cierto? Va a ser igual a una reacción que ustedes me dijeron que era 33, Juan, hacia la izquierda, si no estoy mal, Sí, señor. más una fuerza de 1003 hacia la derecha, que fue la que nos produjo un desplazamiento de 5 centímetros, afectado por un X1, ¿cierto? Y entonces será 33 más X1 por 1003 igual a 0. De allí puedo despejar ese X1 para poder afectar los momentos que obtuve en mi momento, en mi sistema arrastrado y en mi sistema con desplazamiento. Entonces, si todo esto funciona de esa misma forma, vean que yo aquí tengo una fuerza, no sé si lo tengo acá, voy a copiar eso. Ah, vean la que está, aquí la tenía escondida. Una fuerza de 33,12, tengo una fuerza en el sistema arrastrado, o sea, mi reacción, una fuerza de 1003 en mi sistema con desplazamiento, entonces la relación entre ellas, o sea, como despejo, me da 0.03. ¿Sí les da lo mismo? Haciendo ese despeje. Sí, sí, señor. Sí, Inge. Listo. Entonces veamos que si yo ahí no pongo un desplazamiento de 5, sino de 1 metro, pues obviamente me va a cambiar mi valor. Aquí no es que sea exactamente 0, sino que va a ser un valor pues que está redondeado, o que tengo 1 milímetro, pues también va a cambiar el valor. ¿Sí?
ese valor de aproximación. Entonces, por eso es que se va a tomar un valor arbitrario, porque después yo voy a tener un factor x1 que me equilibre esa condición. Y como vimos entonces en la parte final acá, lo que hago ahora es cojo mis momentos del sistema arriostrado y le sumo x1 veces los momentos del sistema desplazado y obtengo estos valores que les presento acá en estas celdas seleccionadas. ¿Les da lo mismo? ¿Se multiplican? ¿Se suman? Nuevamente, tomo los momentos del sistema arriostrado y le sumo x1 veces, o sea, el factor que acabas de determinar, x1 veces los momentos del sistema desplazado. ¿Sí? Es una superposición que estamos haciendo para obtener los momentos finales. Entonces, los momentos del sistema arriostrado están aquí en la parte superior y le sumo x1 veces, acá me da 1,65, bueno, ahí cambié el valor del desplazamiento, x1 veces los momentos del sistema desplazado. Aquí pues voy a ponerle el 0,05, que no tiene por qué ser 0,05, ¿no? Y obtengo aquí los momentos finales. Pero miren, me da 39,60, por lo menos ese que tengo seleccionado, y si aquí pongo 0,001, me vuelve a dar 39,60, ¿sí? Por el equilibrio mismo que estamos planteando. Entonces no tiene modificación porque el valor de este x1 se actualiza en función del delta que estoy planteando. 0,02. Nuevamente tengo aquí unos momentos. Sí, no me varía el resultado. Y eso que está programado, ¿no? Porque me está variando este factor. Entonces, indíquenme si les está dando los mismos resultados. Ya estoy con ustedes. ¿Cómo la ven, chicos? Sí, sí me dio. ¿Sí dio lo mismo? Y están haciendo el análisis de sensibilidad, donde si cambiamos los valores de momento, de desplazamiento, pues obviamente nos va a cambiar el factor de ajuste, digámoslo así, y nos van a cambiar los valores de los momentos del sistema desplazado. El arrastrado no tiene por qué cambiarnos, y veamos que ese sistema arrastrado tiene la condición de cargas del sistema original. ¿Sí? Pero el resultado pues se va a mantener. Nuevamente, ahora voy a copiar aquí esta. Como no tengo cargas en mis columnas, ¿cierto? Puedo hacer esto. Copio los valores y acá puedo obtener que en la columna 1 voy a tener un cortante de menos 44,37
En la columna 3 voy a tener un cortante de más 44,37. Entonces lo sumo, me da 0, porque no en mi condición de carga externa también tengo 0. Entonces vuelvo a garantizar el equilibrio externo de mi estructura. ¿Sí les da? ¿Les dan equilibrio? Sí, sí, señor, se me da. Entonces ya vemos que por este procedimiento encontramos el equilibrio general de la estructura. Con base, aquí estamos echando mano de varias temáticas que hemos visto de antes, ¿no? Obviamente la del cross, el básico, que dijimos que aplica para sistemas arriostrados, ¿cierto? Y cuando no tenemos sistemas arriostrados, pues nos toca emplear este tipo de procedimientos. Aparte, pues también aplicamos eh, los factores de momento de empotramiento por desplazamiento, ¿cierto? Que habíamos estudiado previamente para vigas, ahora vimos su aplicación, le encontramos un poco más de sentido de por qué era que lo estábamos estudiando, ¿cierto? Aunque pues me dijeron que algunos chicos el curso pasado no habían visto ese manejo de desplazamientos de asentamientos, ¿sí? Pero aquí ya vemos un poco más de fondo cuál es el sentido y adicionalmente que ese es el principio como tal de trabajo de los edificios. Aquí pues estamos haciéndolo para un nivel, para un grado de libertad. Ya nuestra próxima clase vamos a empezar a extrapolar para diferentes grados de libertad. ¿De acuerdo? Y también recordamos lo que era el principio de compatibilidad de formaciones, recordamos el principio de superposición para llegar a un resultado. Entonces estamos echando manos de varias metodologías, varios procedimientos para poder entender qué es lo que está pasando aquí con el método de Cross para pórticos con desplazamiento, para pórticos no arriostrados. ¿Sí? Ahí ya, pues, ese último renglón que está señalado nos indica que ya efectivamente encontramos ese equilibrio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta por hacer? Ya calculamos los momentos, ¿cierto? Aquí ya desarrollamos el cross. Vean que yo utilicé otros factores otros momentos de empotramiento, porque utilicé otros desplazamientos o delta, pero llegamos a los mismos resultados. Bueno, este es el momentos desplazados, momento arrastrado, y los momentos totales, que es lo que me interesa que veamos, están aquí en la parte final. Entonces, ahí en la parte superior derecha encontramos el diagrama de cuerpo libre, donde vemos estos 44,44, ¿cierto? De cortante y pues otros cortantes también que pudimos calcular. Por favor, ayúdenme a verificarlos. Vimos que aquí tengo este momento de menos 39,6 en la parte inferior. En la parte superior tengo un momento de menos 93,52 que está acá marcado. ¿Sí? Hay que saber también ubicarlo. En la viga voy a tener más 93,52 al inicio y al final voy a tener 78, perdón, 199
15, que es este. En la columna ya lo habíamos dicho que es 83,97 en la parte inferior, de 4 hacia 2 y de 2 hacia 4 va a ser de 49,15. Con eso puedo obtener los cortantes y obviamente los axiales. Aquí los axiales digamos que son relativamente más sencillos de calcular porque cuando tengo este tipo de elementos, o sea, solo tengo una unión viga-columna, el cortante de la viga se me convierte en el axial de la columna, ¿cierto? Ese cortante me vuelve aquí axial. Acá no tengo más cargas a lo largo de este elemento, entonces vuelvo a tener este mismo axial de 71,6 para el elemento 1. Aquí en el nudo, este es el nudo 3, en el nudo 3 tengo un cortante de 78,4 más un cortante, aquí que viene por el volado de 100, ¿no? El volado puede que lo hayamos empleado para hacer un análisis un poco más ágil, más rápido, pero no podemos desconocerlo como tal en el ejercicio. Un cortante 78,4, un cortante de 100, pues aquí voy a tener un axial en esta columna de 178,4 y la reacción, nuevamente, no tengo más cargas axiales en el elemento, va a ir en la parte inferior de 178,4. Y axiales, pues dijimos que tengo menos 44, aquí arriba 44. Recordemos que este axial, perdón, este cortante en la columna 1 se nos convierte en un axial aquí en la viga de 44, igual este cortante de esta columna 3 se nos convierte en otro axial aquí en la viga, hacia el volado pues no va a tener cómo resistir este axial, entonces todo viene para acá, para esta viga, voy a tener 44 a la derecha y 44 a la izquierda, voy a tener también mi viga en equilibrio. ¿Sí? ¿Están verificando valores? Si son los cortantes, si son los valores de cortante, si son los valores de axial. Sí, señor. Ingeniero, ya verifiqué el del elemento unido y sí dan. Perfecto. Sí, ingeniero, todos los cortantes y axiales están bien. Ok. Bueno, después de eso, ¿a qué pasamos? Graficar, ¿no? Graficar axiales, graficar cortantes, graficar momentos. Aquí ya los tengo hechos en SAP. Pues mi estructura, ¿cierto? Con las secciones respectivas, con la condición de carga respectiva, con un axial. Miremos de 71,5. Aquí cuánto me está dando 71,6. Bueno, nos parecemos, ¿sí? Axial de 71,5. En la otra columna 178,5. Se parecen, ¿sí? Axial en la viga de 43,38. Acá me está dando un axial de 44. Recordemos que es este, ¿cierto? Y recordemos que esa sí calcula las deformaciones por carga axial. Entonces, pues digamos que hay una diferencia en esos decimales. Pero pues, como hemos dicho, en cuanto a órdenes de magnitud, estamos trabajando prácticamente la misma cantidad. En cortante, 43,38, 43,38, pues sí están en equilibrio, ¿no? Nosotros están dando 44. Y en cortante en la viga, pues tengo una carga puntual. Ya sabemos que cuando tengo esa carga puntual,
cómo es que se comporta el diagrama de cortante. Empiezo con 7150. ¿Qué dice? Sí, es acá. 7150, que tengo 71.6. Voy a 78.50, 78.4, y acá pues con la carga puntual, supongo que la diferencia de estas dos va a ser el valor de la carga. El cortante del volado también, ¿no? Aquí también pues pudimos ver en el diagrama de axial que en el volado no tengo ningún valor de axial. Y mi diagrama de momentos, que son los primeros valores que obtuve, está el menos 39.6 de 1 hacia 2, ¿cierto? Aquí en la parte inferior. O sea que me va a producir unas tensiones aquí en la parte de la derecha. En la parte superior, 93.52. Acá tengo 92.52. ¿Mm? En la otra columna, 83.97 y 49.15. 81.13 y 49. Estamos hablando nuevamente como de los mismos órdenes de magnitud. El valor del volado de 150, ¿sí? Con variación lineal, porque es una carga puntual. Y en este nudo debemos garantizar este equilibrio. 150, 49, 15, 199, 15, 199, 150 y 49. También este nudo está en equilibrio, vean. Más 150 más 49 a 199. Y el comportamiento de la viga, trabajando con una carga puntual, pues es con doble pendiente. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señor No, ingeniero. no, señor. Profe, una pregunta, y uno No. también podría sacar la de convergencia, ¿cierto? O sea, se Claro, puede, ¿cierto? Ah, vale. claro, claro que sí. Ahí se puede sacar la convergencia para el pórtico de desplazamientos y para el pórtico arrastrado, para el de cargas. ¿Sí estamos hablando de eso? Sí, sí, señor. Para cada nudo. Incluso Sí. para el de la tarea también lo pudieron haber hecho. Para cada nudo miraban cómo era la convergencia. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Nuevamente es cross. Ahora estamos aplicando el tema de desplazamientos laterales. Tener en cuenta el sentido. Miren esa viga, perdón, esa columna que está trabajando en su menor inercia. Si yo la pusiera a trabajar en su mayor inercia, pues me van a cambiar factores de distribución, seguramente me cambian todos los cálculos. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. Revísenlo, por favor, en detalle, y cualquier inquietud, pues de pronto ahorita puede que vayamos muy rápido, no sé. Cualquier inquietud, eh, en la próxima sesión me lo hacen saber. Pero Hasta luego, profe. en general esto es lo que es el cross de desplazamiento. La próxima clase pues vamos a ver ya para varios niveles. Bueno, listo chicos, entonces, si no es más, nos vemos el próximo jueves. Listo, gracias, ingeniero. Bueno chicos, feliz día Gracias, para ingeniero. Hasta todos. luego.
Listo, ingeniero, muchas gracias, hasta luego. Recuerden que ya estamos acabando CRO, la próxima semana empezamos Norma. Y para empezar Norma, ya todos deben tener proyectos avalados. Es más por ustedes que por mí, ¿sí? Porque después seguro que no va a haber tiempo para tanta cosa. Bueno, pues feliz día.